Llevaba horas en la sala de servidores, rodeado de ventiladores zumbantes y el bajo murmullo de máquinas que sentía más como mi familia que las personas que dirigían la empresa. Me limpié las manos en los vaqueros, intentando librarme de esa molesta sensación de sudor, cuando sonó el teléfono. Era Daniel, uno de los miembros más nuevos del personal, y sonaba como si acabara de ver un fantasma. ¿Javier? ¿Marcos? El director ejecutivo, Marcos, quiere verte. Sala de conferencias. O sea, ya. Suspiré, echando un vistazo a los racks de servidores, las interminables filas de luces parpadeantes y cables que había pasado años ajustando y perfeccionando. No había razón para estar nervioso, solo era otra reunión, ¿verdad? Pero aún así, esa sala de conferencias tenía la habilidad de dejarme sin aire en los pulmones, y la odiaba. Yo no pertenecía allí. Nunca lo había hecho. De acuerdo, Daniel. Voy para allá. Colgué y me puse de pie, sacudiéndome el cosquilleo de los nervios que me subía por la espina dorsal. No era propio de mí alterarme por estas cosas. Llevaba 15 años en la empresa, en las buenas y en las malas. Pero en todo ese tiempo, nunca había encajado realmente con los de traje. Hablaban de cosas que no me importaban en lo más mínimo mientras yo me sumergía en los sistemas, el verdadero corazón del negocio. Me dirigí por el pasillo hacia la sala de conferencias. Tan pronto como entré, vi a Ricardo, el hijo de Marcos, sentado a la cabecera de la mesa. Era nuevo en el puesto de director de operaciones y siempre tenía esa expresión en la cara como si se estuviera esforzando demasiado por impresionar. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, y ya podía sentir el juicio en el aire. Javier, dijo Ricardo con ese tono forzado y casual que tenía. Este es Brian. Tu reemplazo. Parpadeé, sin estar seguro de haberle oído bien. ¿Reemplazado? Miré a Brian, sentado allí con una sudadera con capucha, tecleando en una tableta como si estuviera demasiado ocupado para levantar la vista. Quise decir algo, tal vez responder con un comentario sarcástico, pero me quedé allí, paralizado. Ricardo continuó como si yo no estuviera, mencionando casualmente, cambios estratégicos, como si los últimos 15 años de mi trabajo no significaran nada. Todo eran negocios ahora, todo sobre lo que venía después. Javier, dijo Ricardo, sin siquiera molestarse en mirarme a los ojos. Vamos a necesitar tus credenciales. Puedes entregarlas y, nosotros nos encargaremos desde aquí. Brian, sin inmutarse, levantó la vista por primera vez, mirándome con los ojos entrecerrados y una expresión casi aburrida. Sí, y necesitaré el acceso de administrador en una nota adhesiva. Algo dentro de mí se rompió. No exteriormente mantuve la calma, pero por dentro, un fuego ya comenzaba a arder. Entregué las credenciales que ellos creían importantes, con el corazón martilleándome en el pecho. Era una chingadera lo rápido que me desechaban. Pero no iba a dejar que pensaran que tenían la sartén por el mango. Hoy no. Mientras me daba la vuelta para irme, sabía algo que ellos no. Tenía un último truco bajo la manga, un último regalo de despedida, algo que los haría correr en círculos. Salí de la sala de conferencias y caminé por el pasillo, con las manos hundidas en los bolsillos, mi mente ya a 1000 kilómetros de distancia de lo que fuera que Marcos, Ricardo o Brian estuvieran tratando de tramar. Aún no lo sabían, pero tenía 2 horas antes de que todo se bloqueara por completo, y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Crucé la calle y entré en la cantina. Era uno de esos tugurios, oscuro y tranquilo, con ese olor a cerveza rancia y luces de neón parpadeando en las esquinas. Pedí un tequila. ¿Derecho? El cantinero no dijo nada, simplemente me deslizó el vaso. Di un largo sorbo, dejando que el ardor se asentara en mi pecho. Se sentía bien, casi como la libertad. Saqué mi teléfono, revisando el canal secundario del sistema, el que había configurado justo para este momento, el que Ricardo y Brian no podrían tocar. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla mientras veía llegar la primera alerta, intento de inicio de sesión no válido. Piso ejecutivo. Sonreí para mis adentros. Ya estaban desesperados. Los ejecutivos pensaban que tenían las llaves de todo. Pero no era así. Ya no a las 11:10 de la mañana, llegó el primer fallo real.
El sistema de equilibrio de carga comenzó a fallar, lo único que mantenía todo funcionando sin problemas. Observé cómo el tráfico comenzaba a acumularse. El sistema que había pasado años afinando, lo estaba viendo desmoronarse, pieza por pieza. Los servidores que había pasado incontables horas configurando, mis servidores, de repente no daban abasto. Me recliné en mi silla, mirando el teléfono, observando el caos desarrollarse en tiempo real. No había forma de que pudieran arreglar esto a tiempo. El teléfono vibró de nuevo. Otra alerta. Estafeta y DHL habían comenzado a perder la conexión. Los robots del almacén, esas cosas que funcionaban en piloto automático, estaban congelados en su sitio, como si alguien los hubiera puesto en pausa. Casi podía oír las llamadas frenéticas desde el almacén, la confusión extendiéndose por el departamento de envíos. Los pedidos empezarían a apilarse. El inventario se perdería. Y cada segundo que tardaran en darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, peor se pondría. Di otro sorbo, sintiendo una extraña satisfacción recorrer mi cuerpo. Yo había sido quien construyó todo esto. Yo era quien lo había hecho funcionar. Ahora, estaban viendo cómo todo se venía abajo, y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. Las alertas seguían llegando, una tras otra. Mantuve mi teléfono cerca, mis ojos escaneando cada línea de texto, cada nueva notificación. Podía sentir la tensión acumulándose en mi estómago, como una olla a presión a punto de estallar. Ricardo y Brian no tenían idea de a qué se enfrentaban. Pensaban que esto era solo otra actualización, otro proyecto para improvisar, suavizado con unos pocos cambios estratégicos. No sabían que el sistema de seguridad estaba en cuenta regresiva. No sabían que ya habían pasado el punto de no retorno. Llegó otra alerta. Un sistema diferente comenzaba a desconectarse. Para las 11:20 de la mañana, sabía que las cosas se estaban saliendo de control en la oficina. Los mensajes de texto de Daniel llegaban más rápido de lo que podía leerlos. No tenía que explicármelo. El caos se estaba extendiendo tal como sabía que lo haría. El personal del almacén estaba entrando en pánico. Los robots que solían moverse por el suelo, trasladando cajas y clasificando cosas automáticamente, estaban parados en su sitio como si simplemente los hubieran apagado. El departamento de envíos gritaba por teléfono sobre los sistemas de seguimiento que se habían quedado a oscuras. El ambiente en la oficina probablemente estaba cargado de pánico. Y Ricardo, él todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Pensaba que esto era solo un problema normal del sistema que podría solucionarse con un par de llamadas y unas pocas pulsaciones de teclas. Lo que no sabía era que el tiempo corría, en poco menos de una hora, todo se bloquearía para siempre. Se le estaba acabando el tiempo. Sentí mi teléfono vibrar de nuevo y miré la pantalla. Otro mensaje de Daniel, seguido de una serie de correos electrónicos de contratistas que ya se negaban a tocar el sistema. Regulaciones federales. Decían que sabían que algo andaba mal, simplemente no sabían qué. Entonces llegó la llamada. La voz de Ricardo sonó quebrada a través del teléfono. Javier, ¿dónde diablos estás? No podemos entrar. El sistema está bloqueado. Me recliné en mi silla, dando un sorbo lento a mi tequila, viendo el segundero avanzar en mi reloj. Se sentía también ser el que tenía todas las cartas. Sí, dije, con voz tranquila, casi aburrida. Eso es lo que pasa cuando te metes con un sistema que no entiendes. Tienes que ayudarnos, suplicó Ricardo, con una frustración densa, como si apenas pudiera contenerse. Estamos bloqueados. Brian está aquí. Tenemos gente de finanzas intentando arreglarlo, pero nada funciona. ¿Puedes hacer algo? Cualquier cosa. Lo dejé consumirse por un segundo, permitiendo que el pánico en su voz llenara el silencio entre nosotros. Era casi demasiado fácil. Realmente no lo entiendes, ¿verdad, Ricardo?, dije. Te hablé del sistema de seguridad. Después de un periodo sin mi entrada biométrica, el sistema entra en un ciclo de bloqueo. Lo construí así por una razón. Podía oírlo respirar con dificultad a través del teléfono, el peso de su revelación comenzando a asentarse. No hay forma de anularlo sin las credenciales correctas. No puedes simplemente, comenzó, con la voz quebrada.
¿No puedes arreglarlo de forma remota? Negué con la cabeza, aunque no podía verme. No sin activar una auditoría completa del sistema. Y eso es algo que también configuré yo. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Hubo un largo silencio al otro lado, el sonido de él caminando de un lado a otro, probablemente tratando de armar algo en su cabeza que tuviera sentido, pero no había nada. Tenía el sistema de seguridad completamente bloqueado, y él no tenía idea de cómo evitarlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Los contratistas se estaban retirando. ¿Bien? Era una cosa menos en la que Ricardo podía apoyarse. No puedes, la voz de Ricardo flaqueó, un poco más desesperada ahora. Necesitamos a alguien aquí para arreglarlo, Javier. Tienes que volver. Y lo interrumpí. No lo entiendes, Ricardo. Ya has perdido. Podía oír la frustración creciendo en su voz. Estaba a punto de quebrarse. Y por mucho que debería haberme sentido mal, no lo hice. Ni un poco. La empresa me había masticado y escupido. Ahora era su turno de sentir el calor. El teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de Jonathan, el contratista externo que había configurado para las auditorías del sistema. Su respuesta no era lo que Ricardo quería oír. Dile a Ricardo, decía el mensaje de Jonathan, que si intenta tocar el sistema, activará una auditoría federal. Está jodido. A las 11:45 de la mañana, Ricardo se estaba desmoronando, y prácticamente podía oír el pánico en su voz cuando volvió a llamar. Javier, por favor, tienes que ayudarnos. Se nos acabaron las opciones. Si vuelves. Podía oírlo intentar mantener la compostura, pero se le escapaba rápidamente. Te daremos un contrato de consultoría, lo que quieras, un cheque por $1.000.000. Solo arregla esto. Lo dejé hablar. Lo dejé suplicar. No tenía prisa. Era casi patético oírlo ofrecer cosas que nunca podría cumplir. No es que me importara el dinero. Ya no. Ricardo, dije, manteniendo mi voz firme, casi tranquila. Has cruzado la línea. La cuenta atrás ya ha comenzado. El sistema está bloqueado. Lo único que vas a hacer es ver cómo todo se desmorona. Así que, aunque me des un sueldo, no importa. Tu empresa está acabada. Prácticamente podía oír su cara enrojecer de frustración. ¿Qué demonios quieres decir? Tú construiste este sistema. ¿Sabes cómo funciona? Puedes arreglarlo. Sus palabras se volvían más rápidas, más desesperadas ahora. Suspiré, mirando mi reloj. Menos de 15 minutos. Yo lo construí, Ricardo, pero no puedes venir a destrozarlo y esperar que yo venga a arreglarlo porque es un inconveniente para ti. Casi podía verlo ahogarse con las palabras que quería escupir. Estaba atrapado. El sudor en su voz lo decía todo. Finalmente había entendido lo que había estado tratando de decirle todo este tiempo. No tenían las llaves. Nunca las tuvieron. Cuando terminó la llamada, dejé el teléfono descansar en mi mano. Los mensajes seguían llegando, correos electrónicos de los contratistas, mensajes desesperados de Daniel y otro aviso de David. Estaba dentro del departamento de Ti, observando el colapso de Ricardo desde la barrera. Me lo imaginé allí ahora, quizás incluso un poco divertido por el arrebato de Ricardo. Estaba viendo cómo se extendía el caos, pero sabía que tampoco quedaba nada por hacer. Podría haberme marchado. Podría haber dejado que la empresa ardiera hasta los cimientos, y habría sido la venganza más dulce que podría haber conseguido. Pero no estaba listo para rendirme. Todavía no, mi orgullo no me lo permitiría. Yo había construido ese sistema. No solo las máquinas físicas, no solo el código. Construí la columna vertebral de toda la empresa. Y no iba a dejar que me quitaran eso. A las 11:55 de la mañana, recibí otro mensaje de texto. Este de David. Era corto, solo una línea: Ricardo está perdiendo el control. No creo que le quede mucho aguante. Me quedé mirando el mensaje por un largo segundo, dejando que se asimilara. Solo quedaban 5 minutos hasta que todo se bloqueara. 5 minutos hasta que todo, cada operación,
cada venta, cada pedido se detuviera en seco. No sabía qué era peor, ver cómo todo se desmoronaba o saber cuánto había invertido personalmente en ello. No era solo un trabajo para mí. Era mi legado. Había invertido años en hacer que esto funcionara, sangre, sudor y noches en vela arreglando errores que a nadie más le importaban. Verlo irse al infierno así nomás se sentía mal. Pero no iba a jugar al héroe. Todavía no. Iba a hacer sudar a Ricardo. Iba a recordar esto, le gustara o no. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Otra notificación. Era una actualización de vuelo de la aplicación de seguimiento de Marcos. El avión de Marcos ha sido desviado de vuelta al aeropuerto de Monterrey. Me quedé helado. Por un momento, no tuvo sentido. Pero luego caí en la cuenta. Marcos estaba de regreso. El director ejecutivo, que había volado a alguna reunión de negocios, regresaba antes de tiempo, y no tenía ni idea de lo mal que se habían puesto las cosas. Si aterrizaba en los próximos minutos, eso significaba que podía usar el momento a mi favor. Ya podía verlo, Ricardo fuera de control, su padre entrando en el desastre que había dejado, y yo, tranquilo, sereno, con la sartén por el mango. El tiempo se agotaba, pero yo aún no había terminado. Ni de lejos. Estaba a punto de hacer la llamada que salvaría a la empresa o la dejaría en ruinas. Exactamente al mediodía, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Marcos. Había estado esperando esta llamada. Respondí con la calma de alguien que sabía exactamente cómo se desarrollaría esto. Javier, la voz de Marcos llegó, aguda y llena de pánico. ¿Qué demonios pasó? Me dijeron que te habías ido, y ahora todo se está cayendo. Tienes que volver y arreglarlo ahora mismo. Me recliné en mi silla, haciendo girar el último resto de mi tequila en el vaso, tomándome mi tiempo antes de responder. Marcos, dije, manteniendo mi tono firme, neutral. No voy a volver. Es demasiado tarde para eso. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego su voz se quebró, la tensión era palpable. ¿Cómo que no vas a volver? Eres el único que puede arreglar esto. Tienes que arreglarlo. Por favor, te necesitamos. Sentí un poco de satisfacción al oírlo tan desesperado. Pero no iba a dejarlo salirse con la suya tan fácilmente. Ya no soy un empleado, Marcos. Te aseguraste de eso cuando me echaste de esa sala de conferencias. Tienes un problema más grande que el colapso del sistema ahora mismo. El tono de Marcos se suavizó un poco, ese filo de pánico todavía presente, pero su voz era más baja, casi suplicante. Javier, sé que esto es un desastre. Sé que metí la pata, pero necesitamos que el sistema vuelva a funcionar. Tú tienes el conocimiento. Nadie más puede hacer esto. Te pido que vuelvas, que arregles esto por nosotros. Tomé aire y luego se lo solté. Si quieres que vuelva, no será como empleado. Será como consultor. No volveré a pisar esa oficina a menos que tenga autonomía total. Sin restricciones, sin cuestionar mis decisiones. Y quiero un aumento de sueldo. La línea se quedó en silencio por un momento. Podía oírlo al otro lado, procesándolo, probablemente tratando de averiguar si tenía alguna otra opción, pero no había nadie más. De acuerdo, dijo finalmente, derrotado. De acuerdo, Javier, lo tienes. Solo pon el sistema en marcha de nuevo, por favor. Sonreí para mis adentros, sintiendo el cambio de poder. Estaré allí pronto. Te enviaré el contrato. Marcos no dijo nada más, solo un rápido, gracias, antes de colgar. El silencio que siguió se sintió pesado, pero no iba a dejar que me hundiera. Me recliné en mi silla, viendo pasar los minutos, mi mente ya calculando mi próximo movimiento. Ricardo todavía estaba a oscuras, atrapado con sus sistemas fallando, toda la empresa desmoronándose. Estaba fuera de su alcance, y yo estaba a punto de volver y tomar el control. Ricardo pensó que podía dirigir este barco, pero ni siquiera podía evitar que se hundiera. Podría haberlo dejado seguir dando tumbos, ver arder la empresa, pero esa no habría sido la jugada correcta. No para mí. Tenía demasiado invertido en este lugar. Mi legado no iba a terminar en los términos de otra persona.
Ahora era mío para controlar. Mientras estaba allí sentado esperando los siguientes pasos, recibí un mensaje de David. Ricardo no está manejando esto bien. Está perdiendo el control. Todos lo miran como si fuera el quien debe arreglarlo, y no tiene ni idea. No pude evitar reír. Se estaba ahogando, y todos lo sabían. ¿Y Ricardo? Estaba a punto de descubrir por las malas que Marcos acababa de entregarme las riendas. Ya no había nadie más para salvar a la empresa. Cogí mi chaqueta, me levanté y salí por la puerta, con el peso del control descansando cómodamente sobre mis hombros. Las piezas finales del rompecabezas estaban encajando. Para cuando entré por las puertas de la oficina, el caos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Era como si todo el edificio se hubiera congelado en el tiempo. Pantallas parpadeando, empleados sentados en sus escritorios con las manos en alto como si esperaran un salvavidas que no llegaba. El zumbido de los servidores estaba en silencio, y los únicos sonidos eran las conversaciones ahogadas y el grito ocasional de alguien en el almacén o en el departamento de envíos. David estaba de pie junto a la puerta del departamento de TI, pareciendo un niño al que acaban de enviar a la oficina del director. Ni siquiera necesitó decir nada. Pude ver el alivio en sus ojos en el segundo en que me vio. ¿Estás listo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Manos a la obra, respondí, con un tono firme pero ya concentrado. No había tiempo para charlas triviales. Podía sentir el peso de todos esos sistemas que seguían paralizados, la presión de la empresa esperando a que alguien la devolviera a la vida. Nos dirigimos a la sala de servidores, donde las luces eran tenues y el aire se sentía espeso por la anticipación. David se puso a trabajar en un lado de la sala, abriendo pantallas de diagnóstico y tecleando en su teclado. No necesité decirle qué hacer. Conocía el procedimiento, pero yo era quien tendría que unirlo todo. Me senté frente a la terminal principal, mis dedos moviéndose casi por sí solos mientras introducía los códigos de acceso. Cada pulsación de tecla parecía que iba a ser la que nos salvara o sellara el destino del colapso de la empresa. En el segundo en que presioné Enter, el sistema cobró vida. Los servidores zumbaron, las pantallas se iluminaron y pude sentir un peso levantándose en el aire. Fue como si el edificio tomara su primera bocanada de aire en horas. Los robots del almacén, que habían estado parados, de repente rugieron de vida. El suave zumbido y el traqueteo de sus motores llenaron la sala mientras comenzaban a moverse de nuevo, recogiendo cajas y clasificando inventario. Afuera, pude oír al personal del almacén soltar un suspiro colectivo de alivio. Era la primera señal de vida en lo que se había sentido como una eternidad. Sistemas de nuevo en línea, murmuré, haciendo algunos ajustes más. Mis dedos volaron sobre las teclas, asegurando todo con unos últimos retoques, configurando redundancias por si intentaban hacer algo de nuevo. Ya no confiaba en ellos. Pero mientras veía el sistema volver a unirse, no pude evitar sentir una oleada de orgullo. Yo había hecho esto. No Ricardo, no Brian, nadie más. Yo. El silencio del departamento de TI se rompió cuando comenzó una ronda de aplausos. Fue lento al principio, pero luego todo el equipo se unió. No estaba seguro si aplaudían porque estaban aliviados o porque sabían exactamente quién mantenía la empresa en funcionamiento. De cualquier manera, no necesitaba que me lo dijeran. Estaba claro. Me quedé allí por un segundo, asimilándolo. No era solo el tipo que arreglaba las cosas cuando se rompían. Era el tipo que se aseguraba de que todo nunca se desmoronara en primer lugar. Pero no me detuve en los aplausos. Había algo más que tenía que suceder. Miré hacia la puerta. Fuera de la sala de servidores, Ricardo pasaba caminando, con aspecto de haber sido abandonado en medio de una tormenta. Su rostro estaba pálido, sus manos hundidas en los bolsillos, tratando de actuar como si todavía tuviera el control de algo. No lo tenía. Me quedé junto al servidor, observando cómo lo dejaban salir del edificio. Una parte de mí quería sentir algo, satisfacción tal vez, o incluso un poco de empatía, pero no sentí nada. Todo lo que sentí fue una fría certeza. Había salvado a la empresa, pero había pagado un precio. La forma en que me habían echado, la forma en que pensaron que podían simplemente reemplazarme con un novato, eso no era algo que pudiera olvidar sin más. El sistema estaba de nuevo en marcha, y todos respiraban tranquilos otra vez.
¿Pero yo? Había terminado con este lugar, terminado con los de traje y los juegos. Había conseguido mi venganza, claro, pero eso no significaba que estuviera interesado en volver a la vida que tenía. Por mucho que me necesitaran para arreglar las cosas, ya no me merecían. Me quedé allí un rato, dejando que el silencioso zumbido del sistema me rodeara. La empresa estaba viva de nuevo, pero no estaba seguro de si yo volvería a vivir aquí. Ricardo se había ido, y el edificio zumbaba de nuevo, de vuelta a la vida de una máquina bien engrasada. El caos había sido reemplazado por ese zumbido constante y familiar, el tipo de sonido que una vez me había hecho sentir como si fuera parte de algo más grande, como si importara. Pero ya no estaba aquí para ser un engranaje en la máquina de otra persona. El nombre de Marcos apareció en la pantalla, y respondí sin dudarlo. Javier, no sé cómo agradecértelo, dijo Marcos, su voz genuina pero un poco demasiado tensa. Nos salvaste, a toda la empresa. Te debemos una muy grande. Hablemos de ese nuevo contrato cuando las cosas se calmen. No pude evitar soltar una risita, un sonido agudo, casi amargo. Marcos, creo que no lo entiendes. Ya no juego según tus reglas. Hubo una pausa. Luego la voz de Marcos bajó un poco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he terminado con todo eso. Si me quieres, es en mis términos. Control total. No más preguntas. No más intromisiones. Mis palabras eran frías, directas. No iba a suplicar por un lugar en esta empresa. Ya no. Me había ganado más que eso. Hubo un instante de silencio, y luego Marcos suspiró, un sonido largo y derrotado. De acuerdo, Javier. Lo tienes. Solo pon todo en orden. Te necesitamos aquí. No dije nada. No era necesario. Él sabía que no tenía otra opción. Colgué y me recliné en mi silla, observando la ciudad a través de la ventana. La oficina estaba en silencio ahora, pero podía sentir el peso de todo ello, el cambio, el control que finalmente había recuperado. Los empleados que una vez apenas me notaban, que me habían descartado como un simple técnico de TI, ahora no tenían más remedio que verme como la fuerza que mantenía todo unido. Yo era más que el tipo que arreglaba las cosas, era el que evitaba que todo se desmoronara. Alcancé la botella de tequila en mi escritorio, me serví una generosa cantidad y di un largo trago. El ardor era familiar, reconfortante. Se sentía como una victoria, como si finalmente hubiera llegado al lugar donde debería haber estado desde el principio. El vaso se sentía más pesado en mi mano ahora, como un símbolo de todo por lo que había trabajado y todo lo que estaba dejando atrás. El viejo Javier se había ido, el tipo que había recibido órdenes, que se había contentado con solo arreglar problemas, el tipo que dejaba que otros tomaran las decisiones. Ese tipo se había ido. Miré por la ventana una vez más, sintiendo esa tranquila satisfacción asentarse en mi pecho. El mundo había cambiado, y yo estaba justo en el centro. Pero no iba a quedarme aquí para siempre, no bajo los términos de nadie más. Tenía demasiadas opciones ahora, demasiadas maneras de dar forma a mi futuro, de decidir qué venía después. Este era mi mundo ahora, en mis términos. Si la empresa me necesitaba, bien. Pero no me quedaba por ellos. Me quedaba porque me convenía. Y si no, había muchas puertas esperando a ser abiertas. Di otro sorbo de tequila, dejando que se asentara en mi lengua. Esta vez, no solo salvé a la empresa. Me salvé a mí mismo.